computadora. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación, segunda taller del día de hoy jueves, siendo aproximadamente 22 horas con 20 minutos hora de Chile, 23 horas con 20 minutos hora de Argentina, Brasil, Uruguay y la región de Magallanes, en la Antártica chilena, siendo las 21 horas con 20 minutos en Perú, Ecuador, Colombia, México. Hoy vamos a presentar el segundo taller de hoy día, ya que delante tuvimos una excelente convocatoria en el taller de estrategia, fortalecimiento del debate, a cargo de la profesora María Angélica Alwin, de cual se agradece y se le manda un saludo a la distancia de acá Antofagasta hacia la provincia del Chubut. Hoy vamos a presentar, para no que no me conocen, mi nombre soy el profesor Daniel Castillo, director académico de la Sociedad de Debate Antofagasta, profesor de educación básica con especialización y magíster en educación. Hoy vamos a presentar a nuestro amigo Vicente Correa Reyes. Él es estudiante de Derecho, estudiante de cuarto año de Derecho en la Universidad Andrés Bello, que actualmente ejerce como capitán de la Sociedad de Debate de la Universidad Andrés Bello. Además, docente de pensamiento crítico en varios colegios y en varios colegios en la comuna de Santiago. Ha participado en varios campeonatos mundiales y instancias latinoamericanas en el ámbito de oratoria y debate, especialmente como juez internacional. Recomiendo a todas las personas, por favor, mientras durante que dure la presentación del profesor Vicente, apagar los micrófonos cuando al momento que el profesor le asigne, enciendan sus micrófonos para no tener retorno. También le invito a todas las personas, esta taller se está viendo por medio de la plataforma Facebook Live del perfil SDD Antofagasta, Sociedad de Debate Antofagasta, y mañana estará vigente en el canal de YouTube Sociedad de Debate Antofagasta, para que ustedes lo puedan compartir con toda la comunidad debatiente de Chile como en el mundo. Dejo con ustedes al profesor Vicente Correa Reyes, de la edad de acá de Antofagasta. Le doy la cordial bienvenida. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Por mi parte, quisiera partir agradeciendo a la Sociedad de Debate de Antofagasta por propiciar este tipo de instancias que están destinadas a difundir las habilidades que desarrolla el estudio constante y la práctica del debate. También un cordial saludo a todas las personas presentes que nos están acompañando en la reunión virtual, la que nos están viendo por Facebook. Por mi parte, acá Vicente Correa, soy estudiante de Derecho, como señaló Daniel. También soy capitán de la Sociedad de Debate de la UNAP y también soy docente en Debate Educa. Pido disculpas por no activar mi cámara, ya que al parecer se me echó a perder. Sin embargo, espero que la narración y la presentación en PowerPoint que preparé logren transmitir el mensaje de manera óptima. Comencemos entonces hablando del contexto comunal de San Ramón. La comuna de San Ramón se encuentra posicionada en el lugar número 93 en el índice de calidad de vida urbana, demostrando un alto grado de vulnerabilidad social. Dicha realidad impacta en la administración municipal de la educación. Según el informe del Departamento de Educación Municipal de San Ramón del año 2017, una de las principales problemáticas que se presentan en la esfera de la educación tienen que ver con la convivencia escolar, donde existe una falta de enfoque en el clima del aula, y también en la esfera de la gestión curricular, donde se resalta la falta de talleres de jornada escolar completa que apunten a reforzar las habilidades, y también la carencia de implementación de estrategias metodológicas variadas.
y el perfeccionamiento docente, que no apunta a mejorar las estrategias metodológicas. Esto es lo que podemos apreciar en el informe del Departamento de Educación Municipal, disponible online, que fue publicado el año 2017. Ahora, tenemos que referirnos a la importancia de lo que es la convivencia escolar, sobre todo en un contexto de educación municipal. La convivencia escolar se considera como uno de los elementos previos y necesarios para alcanzar el cumplimiento de los objetivos educativos de las escuelas. Así que pareciera ser un factor importante del cual se deben hacer cargo los establecimientos educacionales y también la administración de esa educación que generalmente viene dado por los municipios. ¿Cuáles son las herramientas que en este caso sirven para poder aportar al desarrollo de la convivencia escolar? En primer lugar, podemos mencionar los fondos CEP de subvención escolar preferencial, el cual entrega recursos destinados a implementar acciones que se dirijan a mejorar la convivencia escolar con el objetivo de potenciar la formación integral de los estudiantes. Ahora, refiriéndonos específicamente al caso de la escuela Nanihue, mencionar que el año 2017 se implementa el taller de debate en la escuela Nanihue para 2 cursos, que son séptimo y octavo básico. En general, y entiendo que esta grabación la pueden estar viendo personas de distintos países, el curso séptimo y octavo básico es para estudiantes entre 2 y 13 años, o entre 2 y 14 años máximo. Y este taller, el año 2017, estuvo a cargo de Noam Vilches y Eiden Viera, debatientes y docentes con destacada trayectoria en debate, quienes sin embargo por disponibilidad de tiempo no pudieron continuar dictando el taller durante el año 2018. Ahí es cuando cobra relevancia, de cierto modo, el contacto que se toma por una parte conmigo y por otra parte con el profesor Nicolás Helves, quien tengo entendido que está viendo esta grabación. Hola, Nico. Y comenzamos Hola, hola, ¿cómo en estás, este Richard? caso a hacer clases. Bien, gracias, Nico. Qué gusto que estés presente acá. Bueno, ¿cuál fue la misión? Comenzar a hacer clases de debate en la Escuela Nanihue, no como un taller extraprogramático, sino que como una asignatura obligatoria. Es decir, que en la Escuela Nanihue iban a haber clases de debate una vez por semana para cada curso desde quinto a octavo básico. ¿Cuál fue el objetivo principal o general de esta política llevada a cabo por la Escuela Nanihue? Es generar acciones que permitan fortalecer los valores institucionales y el reconocimiento de los y las estudiantes como parte de una misma comunidad educativa, en un marco de respeto, diversidad, tolerancia e inclusión. Por otra parte, los objetivos específicos se basaban en vincular a la comunidad educativa con la contingencia, es decir, que tuvieran la capacidad de observar específicamente los y las estudiantes, su entorno, tanto local como a nivel comunal, a nivel de ciudad, a nivel de país incluso, en la medida de que generalmente están sucediendo contextos y situaciones contingenciales que llevaban a ser temas de discusión. Por otra parte, favorecer el aprendizaje colectivo, entendiendo que el proceso de aprendizaje no es solo vertical, no es solamente desde los docentes hacia abajo, sino que perfectamente se puede llevar a cabo un aprendizaje que incluya a todas las voces participantes, sobre todo si estas son a favor o en contra de determinadas posturas. También, otro de los objetivos específicos era el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Acá podemos de inmediato visualizar que el debate tenía total coherencia, congruencia en este caso con ese objetivo. También lo que tiene que ver con activar y potenciar las habilidades comunicativas de los estudiantes, junto con transmitir los importantes valores como el respeto mutuo, la escucha activa, la empatía y la deportividad en la competición, que se resume básicamente en no tomarse a mal cuando alguien pierda, valorar la competencia como una oportunidad de compartir conocimientos y no desarrollar enemistad en este caso a través de lo que puedan ser instancias competitivas, como lo puede ser un torneo de debate, por ejemplo. Ahora hablemos de lo que fue el diseño de este curso el año 2018. Contábamos con 4 cursos a los cuales debíamos implementar este taller, los cuales eran quinto, sexto, séptimo y octavo básico. Contábamos con
dos docentes con experiencia previa en debate, en este caso. También contábamos con la participación de la psicóloga de la escuela, en este entonces era la psicóloga Nicole Hernández, quien también tengo entendido que está en esta reunión. Y también el desafío se planteaba con complementar este trabajo también con el profesor en el aula. O sea, como verán hasta el momento, éramos 4 personas adultas en una sala de clase, lo que aumentaba la posibilidad de llevar a cabo distintas dinámicas de trabajo. Ahí más adelante vamos a hablar y analizar una actividad donde fue indispensable la participación del profesor jefe, por ejemplo. Ahora, respecto a la planificación del curso, para nosotros fue indispensable, al menos para mí, contar con el apoyo para la planificación de el manual ASPADE, el cual ofrece una muy útil sistematización de contenidos relativos a argumentación y pensamiento crítico, no solo para aprenderlo, sino que también para poder enseñarlo. Como podrán ver en esta lámina, esto está contenido dentro del manual ASPADE. Esto es un ejemplo de planificación clase a clase, donde en el cuadro se pueden apreciar distintas herramientas relativas a qué preguntas orientadoras sirven para darle inicio a una clase, qué metodologías en este caso nos sirven para poder cumplir con los contenidos en este caso que estamos revisando, qué hace el profesor, qué hacen los alumnos, cuál es el objetivo de clase, qué indicador de evaluación vamos a utilizar, qué materiales necesitamos. Todo esto con el objeto de que se sistematice no solo la clase en la práctica, sino que también la manera de planificarla y que esto pueda ser compartido posteriormente para quien quiera implementar cursos de debate. Ahora, respecto a los contenidos que nosotros visualizamos que debían ser abordados, los dividimos en 2 grandes bloques. Por una parte, los contenidos teóricos y por otra parte, los contenidos prácticos. Respecto a los contenidos teóricos, le dimos importancia y por parte de la directora del establecimiento que nos solicitó que ojalá los estudiantes tuvieran clara conciencia y pudiesen diferenciar cada uno de los discursos de un debate, los cuales son introducción, argumentación, contraargumentación y conclusión, pero sin embargo dándole el tiempo correspondiente a cada uno de esos discursos, porque sabemos que una clase de argumentación no basta para entender todo lo que incluye la argumentación. Tenemos desde modelos argumentativos a maneras de poder aplicar esos modelos argumentativos, tenemos maneras distintas de argumentar, de estructurarlo. También respecto a la contraargumentación podemos abordar distintos contenidos, la relevancia, la suficiencia, la proporcionalidad de los argumentos, por lo cual evidentemente estos contenidos fueron planificados durante el semestre y durante el año para poder ir enseñándolos de la manera más parcelada posible. Por otra parte, también importante los tipos de tesis que en el fondo sirven como una estructura mental para que sepamos en qué tipo de discusiones nos estamos posicionando. No son una regla infalible ni una ley para debatir, pero sí ayudan mucho a orientar si es que estamos discutiendo, si es que estamos en presencia o no de un hecho, estamos discutiendo qué calificación o qué valor le damos a ese hecho, o de plano ya asumimos que hay un hecho problemático, por lo tanto empezamos a discutir las soluciones. Respecto a los contenidos prácticos, el pensamiento crítico era la columna vertebral prácticamente de todos los contenidos, ejemplos y temas de discusión que utilizábamos en las clases, y también, gracias al manual ASPADE, contábamos con estas herramientas que servían para la capacitación docente propiamente tal, ya que teníamos que estar al menos con 4 docentes, profesores jefes de cada curso. Acá pueden ver un ejemplo de lo que fue la planificación semestral, donde están los contenidos que abordamos durante las sesiones, los cuales los dividíamos por meses, junto a sus respectivos indicadores de evaluación. Si alguien tiene alguna duda, no hay problema que active su micrófono y dialogamos, no hay problema en eso. Ahora, como verán hasta el momento, ¿sí? ¿Alguien tiene una duda? Sí, ese manual, el ASPADE, ¿se puede conseguir? ¿Se puede ver? Sí, está gratuito en internet. Uno busca en Google manual ASPADE y el primer link que sale, creo, es de UCursos, que es el repositorio de la Universidad de Chile. Y ahí uno cliquea e inmediatamente lo descarga en formato PDF.
Vicente, y para Perfecto, complementar tu gracias. información, Roberto, yo también tengo el manual de ASPADE, yo lo saqué de internet por cuando hice para la presentación de ayer para Perú, yo saqué varias cosas para planificar mis clases del manual de ASPADE. Si quieres, después te lo voy a enviar por correo para que tú lo tengas. Eso. Sí, estaría agradecido. Ok. Ya. Estaría agradecido. Ahora dejo contar al profesor. Eso es todo. Perfecto, continuemos entonces. Bueno, como les decía, como verán, el principal foco del taller en su planificación era transmitir que el debate es una disciplina que implica dedicación y práctica, y que la constancia es indispensable en este caso para poder obtener resultados. O sea, habían, por ejemplo, veces que se acercaban estudiantes posterior por ejemplo, las clases de debates de muestras que hacíamos junto al profesor Helves, y que preguntaban así como, profesor, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en debatir con usted, por ejemplo? Y claramente ahí la respuesta era que va a implicar una inversión importante de tiempo, de energía, pero que lo importante es el proceso, el procedimiento en este caso para poder alcanzar los objetivos. Así que siempre la orientación del curso iba en función de aquello. Pasemos entonces a ver cómo esto se materializaba ya en el día a día, en las clases presenciales. Lo primero que utilizamos como estrategia para poder abordar todos los contenidos que planificamos fue la discusión de temáticas locales, respecto, por ejemplo, al uso de uniformes, que generalmente habían estudiantes que en la sala de clase, o sea, llegaban sin su uniforme, llegaban con un polerón de color, llegaban con una polera, llegaba y terminaba pidiéndoles que se retiraran de la sala, y ya sabemos cómo es ese trámite. Finalmente, habían estudiantes que cuestionaban la idea de que el uniforme fuese obligatorio, y no vimos mejor opción que someterlo a discusión con las herramientas que estábamos tratando de entregarle a los estudiantes, junto también con otra discusión relevante que tenía que ver con el uso de celulares y en sí el complemento que podía ofrecer la tecnología al proceso educativo de los estudiantes, pero eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Lo importante era que siempre le transmitíamos a los estudiantes que da lo mismo la temática en este caso que discutiésemos, siempre existía la posibilidad de abordar las discusiones tanto a favor como en contra. Y generalmente cuando veíamos estudiantes que se les notaba que tenían muy marcada una postura, la estrategia era decirle a ese estudiante que defienda la postura contraria, en este caso para desarrollar empatía intelectual en primer lugar, de ponerse en el lugar de otro estudiante o de otra persona que piense distinto, y también como desequilibrio cognitivo en muchas ocasiones, que es lo que permite recién que el estudiante se sienta motivado a querer aprender. Si es que el estudiante cree que lo sabe todo y que está bien con lo que sabe, muy difícilmente va a poder avanzar en la construcción de su conocimiento. También el taller de debate de la Escuela Nanihue importaba un significativo complemento con las asignaturas. Lo típico y lo común es que a través del estudio del debate y de la práctica, veamos cómo esto se materializa, por ejemplo, en el aumento del léxico o en las habilidades comunicativas, lo cual va de la mano con la asignatura de lenguaje y comunicación. Incluso con matemáticas, donde tuvimos muchísima iniciativa por parte del docente de matemáticas que estaba a cargo del octavo básico en ese momento, quien en las clases de debate nos dijo algo así como, a ver, matemáticas, lógica, debate, listo, matemáticas y debate son complementarios. Trabajemos, planeemos actividades. Ahora pasemos a una de las actividades que fueron importantes en el desarrollo de la asignatura de debate en la Escuela Nanihue, que obviamente fue posible gracias al apoyo de la comunidad en su conjunto. Con Nicolás planeamos lo que fue el primer torneo de debate de la Escuela Nanihue. Y el diseño en este caso tenía sus objetivos que se basaban en entregar una instancia para desarrollar habilidades de análisis, pensamiento crítico y proposición de ideas por parte de los estudiantes de la Escuela Nanihue, junto con invitar a la comunidad educativa a hacerse partícipe de la instancia con el fin de ser testigos de las habilidades desarrolladas en el curso de debate. También nosotros
pretendíamos que los estudiantes, de cierto modo, sometan a discusión las temáticas locales a través de la modalidad de un debate, que es una discusión ordenada, y también con un especial protagonismo en esta oportunidad de los y las estudiantes al momento de defender sus posturas. Por ejemplo, hablando de los temas que generalmente no se les pregunta si es que están de acuerdo o no están de acuerdo, sino que generalmente tienen que acatar o tienen que obedecer porque es un lineamiento de la escuela, como lo que veíamos anteriormente relativo al uso de uniforme. Estas fueron las tesis o los temas de discusión que fueron sorteados en el torneo. La primera tesis fue la discusión respecto a si es que la ciencia es más importante que el arte, lo cual evidentemente surgió de un proceso de discusión dentro del aula, que se materializa en que estudiantes de séptimo y octavo básico, si mal no recuerdo, discutiesen sobre esta tesis, en la cual se impuso el octavo básico, pasando directamente a la final, ya que eran solamente 4 cursos, bastaba ganar un debate y pasar directamente a la final. Pero juntamos al séptimo y al octavo básico, y al quinto y al sexto en los 2 primeros debates, con el objetivo de que la final sí o sí tuviese un curso más grande y un curso más pequeño, y que la final no fuese, por ejemplo, séptimo versus octavo. La segunda tesis que se abordó en el torneo, esto fue por parte de estudiantes de quinto y sexto básico, fue si es que el uso de celulares era o no perjudicial para el aprendizaje. Acá tuvimos una victoria por parte del sexto básico del año 2018, quien pasó directamente a la final, la cual era una polémica, que eran ideas que surgían, o discusiones que surgían también en la sala de clases, en el patio, y los estudiantes tuvieron que discutir si es que la solución al bullying era expulsar del colegio a los o las estudiantes que lo lleven a cabo. Y bueno, para complementar esta instancia, me gustaría dar paso a que Nicolás, que nos está escuchando, diera su retroalimentación de qué le pareció esta actividad, de cómo vio en este caso a los equipos, y también a Diego Araya, que tengo entendido que estuvo presente en, en esta instancia, ya que lo contactamos como un juez imparcial. Ya como el profesor Nicolás y yo generalmente estábamos haciendo las clases, la idea es que las personas que determinaran quiénes ganaban y perdían el debate no fuésemos nosotros mismos, sino que fuese una persona. Así que Nicolás, por favor, si es que tienes algo que comentar, si no, no hay problema. De hecho, voy a revisar si es que estás. Bueno, lamentablemente no contamos con la participación de Nicolás, no hay problema. Esperemos que se nos sume Diego eventualmente, quien también tuvo un rol importantísimo en este caso, el juzgamiento del debate se llevó a cabo por los estudiantes de educación básica. No sé si es que Diego está disponible, está en esta reunión. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Bacán. Sí, yo soy Diego, también soy debatiente, amigo de Vicente ya de hace muchos, muchos años en estas sendas del debate. Por lo mismo me contactó para que sea el tercero imparcial para estos cursos. Yo también he hecho clases en distintos colegios, tanto de básica y media, y sé que juzgar a los propios alumnos en instancias que les importan, como los torneos frente a los profesores y tal, puede ser un poco como se llama, un poco complicado porque los alumnos están ahí buscando ganarse la atención, están buscando también como que el profesor le diga a ellos que están bien versus que el otro están mal, entonces el rol del tercero imparcial es uno importante y yo tampoco conocía estos cursos, por lo mismo me quedé con lo que me dijo Vicente y luego con lo que vi en la realidad. Tomándome de las palabras de Vicente hace un poco, las mociones que fueron elegidas para este torneo se notaba que eran aquellas que les interesaba discutir a los chicos y chicas del Colegio Nanihue, justamente, porque se veía que estaban, bueno, preparados en primer lugar para hacerlo,
estaban emocionados debatiendo, se les veía muy interesados en primer lugar, ganar su punto, y en segundo, explicarle al otro por qué lo que decía puede que no haya estado en lo correcto. Por ejemplo, me acuerdo que cuando se discutía si tenía que usar celulares o no, ellos decían, pero, por ejemplo, ¿qué pasaba justamente con la profesora tal de tal ramo que sí te dejaba usarlo y ahí funcionaba bien? Y los otros refutaban, no, pero es que según mi vivencia personal esto funciona mal porque tal profesor en otro ramo no lo hace funcionar tan bien quizás. Entonces era muy interesante la lógica que daban de abstraer, como de hablar de lo abstracto, o sea, de la argumentación en sí, para luego terminar llevándola a su caso particular. Lo que me contaba Vicente era que, bueno, que los chicos claramente no llevaban tanto tiempo debatiendo tampoco, que el taller era novedoso y tal, pero yo vi un nivel bastante bueno, como comentaba antes, haciendo clases en otros colegios básicos donde uno llega y hay que al final motivar a los chicos para que hablen, así de simple. Y aquí veía que todos estaban dispuestos a hablar, todos querían hacer preguntas. Fue en realidad una experiencia muy enriquecedora, incluso se vio luego en la final. Si quizás esto cuente como spoiler, no lo recuerdo bien, creo que ganaron los sextos básicos, ¿no? Claro, claro. Y esto también produjo harto ruido porque los de octavo básico no estaban de acuerdo con que ganaran los más chicos, porque los más chicos, por un tema jerárquico, entre comillas, no podían ganarle a los más grandes. Y eso también fue una discusión muy interesante, como los chicos estaban picados, por decirlo, y al final también tuvieron que recurrir a Vicente y a Nico para que les dijeran como ya, pero para la próxima está bien, si esto es una discusión de palabras, no de edades. Fue en realidad una experiencia muy interesante donde se vio que podían distinguir bien al final los discursos en sí, el debate, que es algo que es complicado de enseñar en una metodología totalmente nueva y que en estos discursos que daban, aprovechan muy bien el tiempo, daban sus ideas. Entonces, fue una experiencia muy grata, encuentro. Claramente Vicente estaba ahí, ¿cómo se llama?, feliz con el desarrollo de sus estudiantes y se notaba que eran todos chicos que estaban muy interesados en la disciplina. Creo que también dimos premio a mejor orador o mejor oradora, no recuerdo bien. Y también era interesante que ellos tuvieran ese incentivo, como yo quiero ser en realidad el mejor debatiente, porque aparte que me están viendo mis profesores del taller de debate y este sujeto nuevo que también quiero impresionar, también estaban los profesores de la asignatura. Por lo que yo vi al menos ese día, varias personas del colegio estaban también muy interesadas en el taller y eso hizo que los chicos también estuvieran como con un incentivo extra a querer, ¿cómo se llama?, a querer sobresalir y querer hacerlo todo bien. Se notaba que todo el colegio estaba muy comprometido con lo que estaba pasando. De hecho, sin ir más allá, me tomé la libertad de adjuntar un pantallazo de una publicación que hizo el Facebook de convivencia escolar de la escuela de Nihue, donde se ve que comentaron, asumo que apoderados que estaban en esa oportunidad presenciando el debate de los estudiantes, así que fue súper grato ver que en el fondo se desarrolló la actividad y para mí, Nicolás, bueno, la manera de evaluar cómo, cómo se aplicaban los contenidos que enseñamos al menos durante un semestre. Ahora, me gustaría, y doy las gracias por tu feedback en ese sentido, me gustaría partir con la reflexión de que el torneo Nanivo 2018 fue un proceso previo, un proceso durante el torneo y también un proceso posterior. El proceso previo fue bastante arduo porque tuvimos que poner de acuerdo a los cursos para que elijan a sus representantes. Pero les exigimos a cada curso que al momento de elegir quiénes fueran sus representantes, entregaran argumentos. Porque lo típico es que yo elijo al compañero o compañera que me cae mejor, al más chistoso, al que, no sé, el más popular, etcétera. Pero acá nosotros exigíamos que dieran motivos, dieran argumentos para decir por qué ofrecían a ellos mismos, o ofrecían a algún compañero que tuviera determinadas características, en este caso, para participar en el torneo y representar al curso. Al menos nosotros, con el profesor Nicolás, transmitíamos que lo más importante no era quién hablara más bonito o quién tuviera más personalidad, sino que rescatábamos
otro tipo de actitudes como podía ser la constancia, la disciplina quizás, no desde el punto de vista de la disciplina de estar quieto y ser un robot y mucho menos, sino que disciplina en el sentido de enfrentarse al conocimiento de una manera responsable. Y eso generalmente es una enseñanza o son contenidos que, si bien las escuelas intentan desarrollar, generalmente se nota cómo vienen enseñadas desde el hogar. Ahora, evidentemente yo pienso, y esto es una opinión personal, que ese tipo de aprendizajes debiesen enseñarse en la escuela independiente si es que se enseñan o no en la casa, ya que, dado el contexto educacional en general, no todos los estudiantes tienen la posibilidad de contar con una buena formación desde la casa. El proceso, bueno, durante el torneo ya pudimos apreciarlo y analizarlo, pero fue interesante el proceso posterior. Diego ya introdujo, de cierto modo, cuál fue la polémica después del torneo, que fue que el curso más pequeño le ganó el curso mayor. Y obviamente eso fue un tema que utilizamos en las clases, sobre todo en pos del desarrollo de pensamiento crítico. Los octavos básicos pensaban que iban a ganar el torneo y iban a ganar sus debates por el hecho de ser octavo básico, más allá de entregar los argumentos necesarios para defender su postura. Y el sexto básico demostró ser un curso que se caracterizaba por dar los argumentos, en este caso aplicando las herramientas que fueron desarrolladas durante el semestre. Pasemos a otra actividad de evaluación muy interesante que pudimos llevar a cabo gracias a la motivación que tuvo el profesor de matemáticas, la cual, en este caso, como pueden ver, se resume en esta planificación extraída del material que les mostré hace un momento atrás del manual ASPADE, donde la actividad básicamente consistía en dividir el curso en dos partes, asignarle postura a cada curso, o sea, a cada parte del curso, y ofrecerle un tema polémico, en este caso, que implicaba la identificación de un problema y una propuesta de solución que los estudiantes debían estar a favor o en contra de esta propuesta de solución. Como les decía, fue importante en este caso el complemento que tuvimos con la asignatura de matemáticas para hacer la actividad. Ahora, les voy a mostrar un ejemplo de los casos que utilizamos que tuvieron que discutir, en este caso, estudiantes de octavo básico, y que a algunos estudiantes les tocó estar a favor y a otros estudiantes les tocó estar en contra. Cabe señalar que evidentemente elegimos temas que fuesen significativos y relevantes para los estudiantes, ojalá temas que estuviesen acostumbrados a hablar, discutir, para que la actividad tuviese éxito. Así que, ¿cuál fue el caso, o uno de los casos a los cuales se tuvieron que enfrentar? Voy a leerlo. Dice, los últimos estudios afirman que el trap y el perreo son expresiones más orientadas al aspecto sexual que a lo artístico. Por eso es necesario que los jóvenes aprendan a diferenciar entre la música y la denigración de mujeres vistas como objetos sexuales, ya que géneros como el trap conduce a que hasta niños que ni siquiera tienen información de lo que es el acto sexual lo puedan percibir de manera equivocada. Es decir, no de forma científica o educativa, sino que como un placer desenfrenado. Actualmente uno de los artistas más escuchados por la juventud es Bad Bunny, por lo cual, ¿estarías de acuerdo con prohibir toda la música de Bad Bunny? Acá, evidentemente, los y las estudiantes tuvieron que buscarse los mejores argumentos para defender la postura que en este caso les fue asignada. No tenían la posibilidad de elegir la postura, pero la actividad no se basaba solo en eso, sino que después de determinado tiempo en que los estudiantes elaboraran sus argumentos y los escribieran, materializados en la hoja que se les pasó para eso, después a cada estudiante se le entregaba una especie de anexo, donde estaban posibles argumentos de la postura contraria a la que estaba a defender, para que llevasen a cabo el proceso de contraargumentación o refutación. Finalmente, tenían que hacer un resumen, una síntesis de el debate escrito llevado a cabo, y, por ejemplo, a la postura a favor le tocó defenderse de estos argumentos. En primer lugar, se señalaba que a las mujeres les gustaba la música de Bad Bunny, y es una forma de entretención, por lo cual no debería prohibirse, ya que se aburrirían y no tendrían con qué entretenerse. Acá la respuesta está orientada a que
claramente la única manera de entretención no se limitaba en este caso a escuchar la música de Bad Bunny, sino que bastaba con señalar en este caso que podían haber diversas maneras de entretención que no tuvieran los perjuicios o los problemas que se señalaron en el caso. Y en segundo lugar, tenían que contraargumentar que Bad Bunny no fuese el único que trata a las mujeres como objetos sexuales en sus canciones, para lo cual la respuesta podía ser desde decir que, bueno, puede que no sea el único, pero ya es un aporte en este caso porque es uno de los más escuchados, si es que se llega a eliminar su música, por ejemplo. Ahora, todo lo contrario, al que le tocó la postura en contra tenía que defenderse de estos argumentos. El primero decía que si se prohíbe la música de Bad Bunny, las mujeres dejarían de ser abusadas sexualmente por los hombres, ya que en sus letras tratan a la mujer como objeto sexual. Acá había que ser precisos y precisas para identificar cuál era el vicio en el razonamiento en este caso, y entender que el abuso sexual es previo a la existencia de este artista, por lo tanto no se le puede atribuir toda la culpa en estas letras a la consecuencia, en este caso, a la que se enfrentan las mujeres. En segundo lugar, se señalaba que hay que prohibir la música de Bad Bunny para que los niños pequeños no escuchen cosas que no deberían escuchar, como por ejemplo hablar de sexo. En este caso, la respuesta fue súper ingeniosa, a mi parecer, o más que ingeniosa, se notaba que aplicaban las reflexiones que en este caso llevábamos a cabo en el aula, que tenía que ver con que el problema no es hablar sobre estos temas a temprana edad. El problema es de la manera en la cual se enfrentan o tienen el primer acercamiento los estudiantes, que tiene que ver con el morbo más que con la educación y verlo desde una perspectiva científica incluso. Ahora, evidentemente, este debate causó tales efectos que el día de hoy Bad Bunny es algo así como un aliado feminista, aliado, como se señala, así que total éxito. Como les mencionaba, esta actividad partió pensada en que fuese una discusión a favor y en contra solamente de los estudiantes, separado en dos bloques del curso, pero gracias a que contábamos con dos docentes que sabían debate, más la psicóloga de la escuela, Nicole, que en este caso era súper aplicada en seguirnos el paso con las asignaturas o los contenidos que nosotros pasábamos en clase, y también con el profesor de matemáticas que estaba súper motivado, y terminamos haciendo 4 casos, dividiendo el curso en este caso en 8 grupos, para que resolviera cada uno una postura distinta del tema que le tocaba discutir. Esto posteriormente el profesor lo materializó en una nota al curso y al menos preliminarmente demostró que dependiendo de lo motivado que esté el docente, de la iniciativa que tenga el profesor, se puede llegar incluso a calificar a un estudiante a través de la metodología que enseñamos a través del debate. También me gustaría señalar una instancia que fue bastante enriquecedora para los y las estudiantes, sobre todo porque ya tenían harto tiempo escuchando sobre pensamiento crítico, sobre criticar ciertas realidades, sobre criticar ciertos discursos, la cual consistió en la intervención educativa de la profesora Samantha. Más que explicarles en qué consistió esta asignatura, o sea, esta intervención, me gustaría, bueno, señalar cuál fue el foco, que fue el desarrollo de pensamiento crítico, multiculturalidad y no discriminación, pero también me gustaría ver si es que existe la posibilidad de que les comparta el video en el cual la profesora hizo esta intervención. Así que esperemos que el audio no me traicione y podamos ver en esta oportunidad el video de la profesora Samantha cuando hizo su intervención. ¿Me confirman si es que se ve, por favor? Sí, se ve Vicente. Perfecto. Esperemos que se escuche bien. Bicho, no se puede escuchar. No se escucha, ya. Voy a ver cómo lo puedo arreglar. Y dice... ¿Y si manda el link, bro? Es que creo que está la opción de compartir audio. Así que probemos con eso, si no, envío el link al chat y ahí lo pueden revisar. Llegaron y me tiraron a este lugar. Yo quería ir a varios países y me tiraron aquí a Argentina.
Hay un lugar donde yo me pueda sentar. Ahí, perfecto. Llegaron y me... Bueno, espero se haya escuchado, si no, de todos modos, inmediatamente compartiré el link. Vicente se escuchó y se notó la motivación de la profesora para los estudiantes. Perfecto, sí. Bueno, esa actividad consistía a grandes rasgos en la teatralidad, en este caso, que ofrece la posibilidad de representar, en este caso, a una niña viajera, que recorría todas partes del mundo recolectando objetos que representaban ciertos conceptos que la profesora muy hábilmente utilizaba para hacer reflexionar a los estudiantes, y en este caso que entendieran la importancia de la multiculturalidad, sobre todo en nuestras raíces, evitando que cayéramos en cosas tan básicas y irreprochables, creo yo, como discriminar a personas por su color de piel o por sus características físicas, por ejemplo. Ahora, tengo entendido que estamos ahora en la pantalla del PowerPoint, ¿verdad? Sí, sí. Ya, continuemos entonces. Entonces, ya, terminando con el año 2018, que el proceso en general se basó en esas actividades y en esas maneras de evaluar propiamente tal el proceso educativo que se llevó a cabo. Pasemos a lo que fue el año 2019, donde acá el foco fue orientado a la formación ciudadana y cómo podíamos complementar la herramienta del debate con la formación ciudadana. Por mi parte, implicaba un importante desafío, ya que, bueno, estudio Derecho, pero más que ser abogado, a mí me interesa transmitir la mayor cantidad de herramientas que proporciona la carrera de Derecho. O sea, por ejemplo, yo me di cuenta que los 2 primeros años de carrera, un estudiante de Derecho recibe la suficiente cantidad de contenidos como para poder enseñar en escuelas públicas los contenidos que exige el Ministerio de Educación a través de la Ley de Formación Ciudadana, ya que los ve en profundidad. Más adelante vamos a analizar un poco esa ley y ver si es que efectivamente son compatibles los contenidos, los objetivos de aprendizaje, con lo que en este caso puede ofrecer una persona que tenga un acercamiento a la materia y a los conocimientos de la carrera de Derecho. Hablemos, sí, de lo que implica la formación ciudadana, al menos en el currículum escolar chileno. Esto es un antecedente del año 2004, que es cuando se eliminó la asignatura de educación cívica y pasó a llamarse formación ciudadana. Lo relevante de este acontecimiento es que se pasa de entender que la educación cívica es un contenido que tiene que ser explicado y enseñado teóricamente, y se pasa a entender que esto implica un importante desarrollo de habilidades como la reflexión crítica, la capacidad de formular opiniones, desarrollar actitudes concordantes con un régimen democrático, tales como el pluralismo, el respeto por el otro, la valoración de los derechos humanos, entre otras. Así que en el contexto al menos en el cual se nos presenta la posibilidad de orientar el taller de debate a la formación ciudadana, habían elementos que al menos parecían una apuesta bastante interesante para el debate. También teniendo en cuenta que el año 2019, lamentablemente ya no éramos 2 docentes de debate en el aula, sino que pasamos a ser solo uno. Y en este caso, estábamos con la participación de un profesor de historia, en este caso, el profesor Eduardo, quien complementaba el taller de debate en este caso, y quien tuvo la iniciativa principal de orientar esto a la formación ciudadana, pero ya desde una manera más pedagógica y orientada al cumplimiento de los objetivos de la nueva ley 20.911, que fue publicada en el año 2016, que plantea objetivos de aprendizaje relativos a la formación ciudadana, donde podemos preliminarmente señalar, y que fueron los principales objetivos que nosotros nos planteamos abordar a través de las sesiones de debate: el concepto de ciudadanía, derechos y deberes asociados a la sociedad democrática,
fomentar el ejercicio de la ciudadanía crítica. Ahora, no solamente el pensamiento crítico orientado a discusiones locales, sino que entender el rol ciudadano que tenían los estudiantes y que muy probablemente el ejercicio de discutir con sus compañeros estando en el aula, posteriormente se pueda materializar en la discusión con sus vecinos, la discusión con sus representantes eventualmente, en el contexto de una sociedad democrática. Eso dentro de una serie de otros objetivos que pueden apreciar al menos en esta diapositiva, que están planteados en la ley publicada el año 2016, así que cualquier docente que le interese la materia, le recomiendo revisar esa ley. Ahí está al menos todo lo que fue el marco teórico para tratar de adaptar los contenidos de las clases de debate. Esto se materializó finalmente, como les decía, en plantear el taller de debate como un puente hacia la formación ciudadana, un aporte hacia la formación ciudadana, un complemento en este caso, para que los estudiantes utilizaran la herramienta que ofrecía el debate para desempeñarse en este tipo de discusiones. Acá no me voy a detener en esta parte de la presentación porque solamente es una muestra de los contenidos que terminamos abordando en clase junto al profesor Eduardo. Por ejemplo, hablando sobre el concepto de ciudadanía y cuáles son los derechos que le otorga a los ciudadanos tener esa calidad, como la posibilidad de poder sufragar, la posibilidad de poder ser candidato y ser electo democráticamente para los cargos de representación política, y por otra parte también poder pertenecer a partidos políticos, lo cual otorga la calidad de ser ciudadano. También ahondamos en los requisitos para poder ser ciudadano, todo esto en función del objetivo que tratamos de cumplir, de desarrollar la comprensión del concepto de ciudadanía, las características del sufragio también, la suspensión del derecho de sufragio y las eventuales causales que pueden desencadenar en aquello, la pérdida de la ciudadanía y sus implicancias, y acá por ejemplo tenemos una actividad en función de un texto que se les entrega a los estudiantes para que lo terminen leyendo comprensivamente. No solo lo lean comprensivamente, sino que también resuelvan una serie de preguntas orientadas a ver si es que se pueden cumplir los objetivos de aprendizaje planteados, y posteriormente materializados en debates prácticos semana por medio, para que debatieran los estudiantes en función de las reflexiones que se llevan a cabo en las clases teóricas, las cuales, sin embargo, ya que el año pasado fue un año bastante complejo en términos de movilizaciones sociales y de interrupciones a las que nos veíamos enfrentados, muchas veces los debates prácticos se terminaban aplazando, o las clases teóricas no bastaba una clase para poder abordarla, y bueno, la dinámica en general se basó en esa intermitencia, por decirlo de alguna forma, para poder abordar esto de la mejor manera posible. Estrategias para mantener a los y las estudiantes motivadas eran de la más diversa índole. Por ejemplo, esa piocha que ustedes pueden apreciar, fue una piocha que yo me compré, o me regalaron, no me acuerdo, en Lima, Perú, cuando fui al Mundial de Debate en Español. Llego después del Mundial de Debate en Español realizado en Perú y le ofrezco, en este caso, a él o la estudiante más motivada del curso, que durante una semana ostente esta piocha como símbolo de que fue la persona más participativa, la que demostró más aplicar los contenidos de clase. En el fondo, la idea era desarrollar un clima adecuado para que los y las estudiantes se mantuviesen motivados y motivadas a participar en las clases. Todo esto se quería materializar en un segundo torneo de debate de la escuela Nanihue 2019 para el fin del año pasado, el cual lamentablemente para la fecha que fue planificado se vio enfrentado al estallido social, lo cual terminó modificando absolutamente toda la planificación y todo lo que teníamos previsto para un eventual nuevo torneo, desde conseguirnos premios más llamativos, más apoyo institucional de otras entidades quizás, hasta las mismas discusiones que se pretendían abordar, que ya no solamente se basaban en convivencia escolar, sino que también en formación ciudadana. Ahora, quisiera yo compartirles un video en lo que implica o que refleja de cierto modo cómo terminaron aplicando de todos modos los estudiantes estos contenidos, ya que si bien no se pudo hacer un torneo, de todos modos se hizo un debate que mezclaba los equipos. Es decir, que los equipos
eran de personas, en este caso, que eran de quinto, sexto, séptimo y octavo básico, y tenían que ser equipos distintos. Ya no era una competencia entre cursos, sino que solamente nos limitamos a debatir. Y evidentemente los temas de discusión se limitaron en este caso a temas contingentes, al estallido social, ya que utilizamos estos acontecimientos que estaban sucediendo precisamente para que no excluir a los y las estudiantes de toda la situación que estaba sucediendo, sino que al menos permitirles emitir su opinión o su manera de apreciar la realidad en base a su experiencia. Así que, con el mismo mecanismo que llevamos a cabo antes, procederé a compartirles un video y espero que el audio me acompañe. Lo bueno es que por fin la gente se despertó. ¿Se escucha? Es lo que Se escucha, pero no está falta el video. Ahí sí. siente Ahí está. Ya. Vamos desde un principio. Un momento. y con nuestros compañeros estábamos hablando de lo ocurrido del 7 de octubre de 2019, que tiene lados buenos y malos. Lo bueno es que por fin la gente se despertó a decir lo que siente, a decir lo que ya está cansado de soportar años atrás, que no es de ahora, sino que es de hace mucho tiempo. Lo que ya rebalsó el vaso fue la subida del metro. Entonces eso como que ya fue mucho para nosotros porque en otros países no es así, entonces como que la gente dice ¿por qué no hacen esto a nosotros? Si no lo merecemos, o sea, tienen que haber... Lo malo de esto es que la delincuencia se está empoderando porque también las manifestaciones, pero la gente se aprovecha de lo que está pasando al caos y ya empiezan a destrozar, a robar, a saquear. ¿Por qué hacen eso si hay gente luchadora, por ejemplo en la feria, los negocios, los almacenes? Los supermercados igual están bien, pero no están tan bien tampoco, igual está un poco mal, porque los supermercados tienen seguro, ya está bien, pero la gente que trabajaba en el supermercado, ¿qué le va a pasar a la gente si está quemado o algo así? Ahora justo en Navidad, ¿cómo va a regalarle cosas a su hijo si no tiene trabajo? La gente luchadora desde abajo que tiene un negocio, entonces para que llegue un manifestante, porque ni siquiera podría ser tan manifestante, un delincuente, más que nada, llegue y le destroce todo su negocio o su almacén. Y entonces nosotros creemos que siempre hay dos partes de la historia, y la buena y la mala es eso. Buenos días, compañeros, buenos días, profesor. Soy la introductora del equipo a favor de la violencia de Carabineros de Chile ha sido innecesaria. Buenos días, mi nombre es Cristóbal Golot. Hola, muy buenos días, mi nombre es Anaís Rojas. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Ravelo. Hola, me llamo Sebastián Bustamante y yo seré el cierre de mi equipo. Soy Josué, soy el contraargumentador de mi equipo. Primero voy a explicar violencia innecesaria. La violencia, hay distintos tipos de violencia: violencia verbal, violencia física y violencia psicológica. La física es cuando uno pega, la verbal es cuando uno agrede a los. La psicológica es el bullying. Esto comenzó del 18 de octubre del año 2019. La violencia de Carabineros ha sido muy innecesaria. No han detenido los saqueos, pero las marchas pacíficas la pueden detener, ¿cierto? Han pasado distintos sucesos. Ellos han violado los derechos humanos. Ellos agreden a los manifestantes física y psicológicamente, tirando bombas lacrimógenas y con el camión de agua. Y eso. La argumentación, y estos son los argumentos. Los carabineros también se defienden, ya que las personas se ponen muy agresivas contra los carabineros.
Otro, porque le dan un castigo a los criminales que saquean o queman los supermercados o edificios. Y eso. Un aplauso, por favor, compañero quinto básico. Se supone que lo que a ellos les llaman ataque son las lacrimógenas, la escopeta y esos tipos de armas o tipos de utensilios que usan para dispersar a la multitud. La lacrimógena está hecha para eso, para dispersar, no para dañar ni provocar daños permanentes en el ser humano. Por algo se dispersa la multitud, por algo son armas hechas para eso. Segundo punto, los carabineros no son lo único que hacen daño y los carabineros solamente se defienden y protegen, obviamente. Su punto, lo que ellos tienen que hacer es defender y controlar. No pueden llegar y decir, mira, nos dejamos. Ellos terminan siendo los que terminan siendo golpeados o cosas así. Si ellos no usaran la fuerza, obviamente no usaran esa fuerza que tienen ellos o esos mecanismos de defensa que tienen ellos básicamente no tendrían el control de nada. Entonces, sus tácticas, sus armas, tienen que usarlas. Y yo voy a presentar el segundo discurso de argumentación sobre la tesis a favor de que la violencia ejercida por Carabineros de Chile ha sido innecesaria. La violencia presentada por Carabineros de Chile es injustificada debido a la falta de provocación que ha habido de parte de protestantes. Además, también se puede decir que es innecesaria porque los protestantes no poseen un armamento como los carabineros, que poseen escopetas, perdigones, lacrimógenas, cosas así. Posibles. En las manifestaciones agresivas o pacíficas, que las pacíficas no se notan, ellos se tienen que cuidar por si tienen alguna lesión o herida, ya que a veces ahora en algunas manifestaciones han habido muertes de carabineros, ya que las personas se pelean por... Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí. ¿Me sigue? Se escucha. Perfecto. Bueno, ahí pudimos apreciar una muestra de lo que fue la actividad de cierre el año 2019, donde los protagonistas fueron los estudiantes en este caso. Fueron quienes demostraron ser capaces de aplicar una estructura de discusión ordenada, defender una postura determinada que en este caso fue asignada, no es que la hayan elegido los estudiantes, y poder darle una especie de cierre simbólico a lo que fue el proceso del año 2019, que terminó siendo bastante complejo dado el contexto acá en Chile, que terminó revolucionando bastantes esferas sociales. Por mi parte, fue un orgullo, un privilegio haber podido contar con el apoyo del profesor Eduardo, que terminó siendo, en este caso, la persona que sabía desde la perspectiva teórica todos los contenidos para desarrollar este contacto con los estudiantes y la posibilidad de desarrollar las habilidades, ya que era quien compartía más tiempo con ellos y tenía de cierto modo la instancia de poder profundizar los aprendizajes desde la perspectiva de la asignatura de historia, la misma formación ciudadana, vinculándolo con ejemplos, etcétera, etcétera. Ahora, para finalizar, como síntesis, bueno, señalar que el proceso en la escuela Nanígüe implicó... sí, cuéntame. Hola, Vicente. ¿Qué tal? Les habla Carlos Chavarri. Quería hacerte una pregunta, o bueno, si es que lo habían trabajado, o se te había como ocurrido de cierta manera, o bueno, ¿qué opinabas? Si es que utilizar las herramientas en las escuelas, ¿no? Del debate, para realizar una especie de test vocacionales, ¿no? En el cual
podamos, que los alumnos comiencen a dar sus opiniones sobre diferentes carreras, ¿no? O sea, yo siento que hay diferentes, muchas veces algunas personas dicen, no me gusta la carrera que escogí. Entonces, hay bastantes problemas como crisis vocacionales, si podríamos llamarlos. No sé si es que has hecho algún ejercicio de ese tipo, o ¿qué te parece? Bueno, la verdad es que generalmente uno de los temas que se hablan en las clases, sobre todo de estudiantes que son más pequeños, es qué quieren hacer más adelante. Y yo personalmente, al momento de abordar ese tipo de discusiones, me enfoco en señalar de que hoy en día el sistema educativo y las herramientas que proporciona generalmente el sistema educativo están tan obsoletas que un estudiante puede generalmente aprender muchísimo más a través de su aprendizaje autónomo y encontrar cuál es su vocación, encontrar cuál es el rumbo al cual se quiere dedicar mediante su propia exploración. Y en la medida de que pueda contar con docentes que conduzcan ese proceso, se puede materializar de mejor o peor forma. Pero claro, o sea, generalmente, por ejemplo, cuando uno discute tesis políticas, uno proyecta hacia el futuro. Y desarrollar esas habilidades de temprana edad ayuda bastante a que los estudiantes el día de mañana, cuando tengan que tomar cualquier situación, como por ejemplo elegir una carrera, se posicionen en los pros y los contras, que hagan este test de beneficios versus perjuicios que generalmente se hacen en los debates competitivos, donde se analiza cómo sería eventualmente la aplicación de determinada política, de determinada decisión, de determinado mecanismo que haya dirigido a la solución de una problemática. Veo por acá que en el chat hay personas que están hablando. Claro, hay un ejemplo como esta casa estudiaría Derecho. Ahí sería un debate bastante interesante donde los estudiantes tendrían que verse desafiados a argumentar los pros de estudiar Derecho y bueno, el equipo en contra tendría que también hacer el ejercicio de ponerse en la situación de cuáles son los contras de estudiar Derecho, que le adelanto son bastantes, pero creo que no es el tema de esta clase. ¿Ya? Como les decía, como síntesis, el proceso en la escuela en Anihue fue enseñar el debate, utilizar el debate, entender el debate como una metodología activa de enseñanza-aprendizaje, orientada al desarrollo de pensamiento crítico, metacognición e innovación. Quien quisiera profundizar respecto a esto, todo ese contenido en el manual ASPADE. También importante que este tipo de políticas se puedan llevar a cabo en la escuela gracias a la subvención escolar preferencial orientada a aplicar mecanismos o iniciativas que aporten a la convivencia escolar, y también la importancia de lo que fue la formación ciudadana y el plan de formación ciudadana materializado en la Ley 20.901 acá en Chile, que plantea objetivos de aprendizaje que se pueden perseguir a través de distintas estrategias docentes, donde el debate claramente implica o aporta en gran medida. Acá les señalo un mapa conceptual de lo que fue el proceso 2018 y 2019 con cada una de sus variantes. Quien lo desee, no tengo problema en compartirlo. Y eso, muchas gracias por su atención. Creo que me pasé 4 minutos a la hora. Fue planificado al menos esta clase para que durara 1 hora, así que quedo atento a si alguien tiene cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias por su presentación. Les quiero invitar a todas las personas en esta sala para dar alguna pregunta, hacer una pregunta o algún comentario a Vicente por su investigación. Pueden abrir los micrófonos y su cámara si lo desean, por favor. Muchas gracias. Jorge. Sí, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por el taller y por la instancia, a la sociedad de debate y al expositor. Bicho, en particular, no sé si diste mayores detalles respecto de la comuna y el sector
en el cual está ubicado el Colegio Nanihue, ¿verdad? Se encuentra en un municipio, en una comuna que es la comuna de San Ramón, que limita con la comuna de La Pintana, en general en uno de los sectores más descuidados socialmente, esos sectores socioeconómicos menos privilegiados y más vulnerables. ¿Cuál es tu opinión al respecto en relación a el debate específicamente en ese contexto? Si es que hiciste en algún momento algún tipo de diagnóstico que luego te pudiste dar cuenta de cómo cambió mediante el debate y cómo eso tiene que ver con, o cómo en específico, o primero que todo, si es que fue o no relevante el contexto socioeconómico en el que te encontrabas para dictar estas clases. Sí, bueno, gracias igual por la pregunta y la apreciación. Quizás no especifiqué las implicancias que tenía en este caso llevar a cabo un taller de debate en un contexto como la comuna de San Ramón, específicamente en el colegio que tiene como estas problemáticas a las cuales se deben enfrentar las comunidades educativas cuando se enfrentan a altos niveles de vulnerabilidad social. Pero sin embargo, yo personalmente no considero que haya sido ni un obstáculo ni algo por el estilo, sino que todo lo contrario. Ayudaba a que muchos estudiantes tuviesen experiencias significativas o bastantes ejemplos que uno podía utilizar en la sala de clases, que podía utilizar en los debates, que podía utilizar en la planificación de las actividades, como por ejemplo el caso de la actividad de Bad Bunny que vimos. Era precisamente porque muchas estudiantes se notaba que durante el recreo escuchaban ese tipo de canciones, también se apreciaban los comentarios que habían en la sala de clase, y nada, o sea, solamente el hecho de plantear un taller de debate en un contexto de ese tipo permite de cierto modo, o al menos a mí me permitió reconocer cómo los estudiantes veían su propia realidad, cómo la digerían de cierto modo y después cómo la transmitían. No sé si es que respondí satisfactoriamente la pregunta o iba orientada hacia otra parte. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien otra pregunta más para Vicente? Roberto parece que tiene una pregunta. ¿Puede abrir tengo una pregunta? Y puede abrir su cámara también para que la veamos. Muchas gracias. Sí, que tengo un problema con la cámara, pero... no, la pregunta que tengo yo, bueno, antes que nada saludar a Vicente, muy buena su charla, muy didáctica y bastante interesante todo lo que dijo, que hay muchas cosas que se pueden ocupar también. Preguntarle, ¿estos debates eran para el curso completo de los 30 a los 45? Y lo otro, ¿cómo lo hacían con los alumnos que definitivamente no querían participar en este debate? ¿O era un taller de un par de alumnos? ¿Cómo se manejó esa parte? Ahora, en general, había que estar con el curso completo, así que ahí había un desafío importante, a diferencia de lo que es un taller de debate, que generalmente van estudiantes que asisten voluntariamente y son cursos más reducidos. Pero la principal estrategia era, de cierto modo, incentivar la participación mayoritaria del curso. Y, por ejemplo, el primer año, ya que contábamos con la participación de Nicole, que era la psicóloga de la escuela, eso nos permitía a nosotros, junto al profesor Nicolás, saber de, por ejemplo, los casos de estudiantes que tuviesen ciertos problemas, no sé, para comunicarse más, que fueran más tímidos, más retrotraídos, o lisa y llanamente que se vieran dificultados por cualquier otro motivo. Eso ayudaba bastante para la planificación de la clase y para fomentar la participación en conjunto. Por ejemplo, una de las estrategias que al menos yo visualizaba siempre era reconocer claramente quién eran las personas que eran líderes en el curso y que aprendían rápido. ¿Para qué? Para que esas personas
a esos estudiantes, en vez de encomendarles saber y aprender lo mismo que aprenden todos sus compañeros, darles más tareas, darles tareas extra. Por ejemplo, diciéndoles que tenían que ayudarnos a los profesores a enseñarle y a motivar a los compañeros, en este caso, que no quieren discutir. Ahora, evidentemente, y esta es una problemática a la que se enfrenta cualquier docente, van a haber estudiantes que no quieren nada, lisa y llanamente, no están dispuestos a participar, no están dispuestos a transar respecto a habilidades que pueden servirle o no, pero eso no quiere decir que hay que olvidarse de eso y solamente enseñarle a los que sí responden. De hecho, la idea es incomodar, no en el mal sentido de las palabras, sino que en el buen sentido de las palabras, a ese tipo de estudiantes que no quieren participar. ¿Y qué estrategia usabas para esos alumnos que definitivamente se negaban? ¿Qué hacía el colegio, digamos, esos alumnos que no querían? Porque esto es una tarea bastante compleja, o sea, son los 30, 45, no sé cuántos tenías, claro. Pero definitivamente estos no quieren. ¿Qué estrategia se Claro. usaba? ¿Qué opción le da al colegio? Más que instrucción recibida por parte del colegio, así como específica, con estos estudiantes hay que hacer esto y esto otro, porque hay que entender que la mayoría de los cursos no había calificación, por lo cual era el primer motivo por el cual los estudiantes ya se veían como desincentivados a quizá tomárselo en serio, ya que no había una nota, pero nosotros obviamente en clase nos enfocábamos a cuestionar ese tipo de ideas. O sea, ¿usted aprende por la nota o aprende por su aprendizaje? Y ya como estrategia específica que yo al menos recomiendo o creo que es indispensable, tiene que ver con no limitarse a solamente enseñar la materia que uno quiere enseñar. O sea, no se trata de que el profe cumpla su objetivo de enseñarle a los estudiantes o de mostrarles información a los estudiantes, sino que a veces hay que detenerse y decirle a los estudiantes, a ver, hay algo que se llama zona de confort. Si usted se mantiene en esa zona de confort, no va a avanzar. Estas son las consecuencias de mantenerse en la zona de confort. ¿Qué pasa cuando salimos de la zona de confort? Es incómodo, ¿verdad? No nos sentimos en condiciones de enfrentarnos a los nuevos desafíos. Pero ahí es cuando uno tiene que echarle más ganas y etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás la clase puede tratar toda la clase sobre la importancia de salir de la zona de confort y no avanzamos con enseñar justo el modelo argumentativo A, pero muy probablemente esa reflexión previa no solo va a servir para que los estudiantes después puedan aprender mejor los contenidos, sino que va a servir incluso para que los estudiantes encuentren experiencias significativas donde se hayan visto enfrentados a salir de la zona de confort, por ejemplo, y den esos ejemplos. Otra cosa importante también es que muchos de esos estudiantes que usted perfila, que generalmente son los que no quieren hacer nada y todo, al menos mi experiencia, es que generalmente están así porque se sienten frustrados por no aprender o por no tener las habilidades que ven que tiene el resto, al punto de no ser considerados para la organización de actividades o incluso ser estigmatizados en la sala de clase como alguien que no aprende, alguien que solo molesta, etcétera, etcétera. A mí habían veces que yo entraba a los cursos y yo cuando elegía, veía al estudiante más molestoso, por ejemplo, que estaba más desordenado, lo elegía para ser el capitán del equipo o ser la persona que en este caso tenía que estar a cargo del equipo. Muchos estudiantes se me acercaban y me decían, no, profesor, que él es desordenado, él no hace nada y todo. Y yo, a ver, ¿qué pasa con los cagüines? Decía yo. ¿Qué pasa con los chismes? Déjenme conocer a esta persona sin ningún prejuicio, veamos cómo se comporta y después, si es que ya pasa algo ahí, recién lo evaluamos, pero quizás probablemente su comportamiento se base en esto que está pasando, en la estigmatización que recibe de sus pares, por ejemplo. Gracias Vicente por la respuesta, que es bastante interesante lo que viviste como experiencia, y agradecer el tiempo y la respuesta que me diste, Vicente. Bastante bueno. Vicente, te tengo una pregunta. Voy a abrir mi cámara para que me vean todos. Bueno, en primera cosa tengo una apreciación sobre tu proyecto. En realidad, felicitaciones, porque es un proyecto que es bastante significativo para un contexto vulnerable. Como tú dijiste, Vicente, que esta escuela tiene vulnerabilidad. Yo creo, desconozco qué vulnerabilidad tiene, pero por último se puede averiguar por la página del Ministerio de Educación, la ficha del Ministerio de Educación aparece
el índice de vulnerabilidad mediante el proyecto educativo institucional. La pregunta es lo siguiente, Vicente, ¿cómo fue que hiciste? Gracias. ¿Cómo fue lo que Ahí la psicóloga de la escuela señaló precisamente cuál es el índice de la vulnerabilidad. Una vez que termine mi intervención, le voy a pedir también que a la psicóloga también que abra su micrófono para que también se dirija a todos los presentes. Así que, miren, quería preguntarte cómo fue el trato con el equipo directivo cuando tú presentaste esta propuesta de hacer un taller de debate, ya sea por la ley CEP en este caso. ¿Cómo fue el trato del equipo directivo, de los profesores en este caso, cuando tú planteaste este proyecto? ¿Sabes que quiero hacer un taller de debate para estos niños? ¿Cuál fue tu objetivo principal? Lo que tú dijiste en estos momentos me quedó bastante claro, pero quería preguntarte la reacción, ¿cómo fue la reacción? Porque yo sé que esto es un proyecto, un proceso arduo, no es de la noche a la mañana. Porque, ¿cómo fue el trato del equipo directivo? ¿Cómo fue la aceptación? ¿Cómo fue el recibimiento? Y la segunda pregunta, Vicente, dentro de tu grupo, ¿habían estudiantes que tenían necesidades educativas especiales, ya sea permanente o transitoria, o otras personas que tenían que no le costaba hablar, el manejo de la personalidad o conducta social en este caso? Eso quiero que me responda Vicente. ¿Y cómo fue tu experiencia? Ok, bueno, partiendo por la primera pregunta, que cómo fue la recepción del equipo directivo y en general de la comunidad escolar Nanihue, yo doy las gracias por haber tenido el privilegio de haberme encontrado con una escuela tan interesada y que le diera tanta importancia a la formación valórica de sus estudiantes, más allá de las exigencias curriculares o de educación con pruebas estandarizadas como lo puede ser el CIENTE, sino que con cosas tan importantes como el respeto por su cultura originaria en este caso. Por ejemplo, el profesor Nicolás Helber, me acuerdo que en un momento estuvo de cumpleaños, justo calzó con el día que hacíamos clase y el curso le cantó cumpleaños en Mapudungun. Yo quedé asombrado y yo creo que eso tiene mucho que ver con el sello y el foco que tenía la misma escuela a través de su equipo directivo, a través de sus docentes, de cómo veía el proceso educativo en general. Ahora, mi experiencia en específico fue al revés, diría yo, de la manera en que al menos formulaste tu pregunta. No fue como que yo me haya acercado a proponer un proyecto de debate para la escuela en Nanihue, sino que fue más bien al revés. Yo recibí el contacto en este caso de una escuela que estaba interesada en que sus estudiantes siguiesen aprendiendo debate como lo habían hecho el año anterior. Y ahí fue la oportunidad en este caso para diseñar de cierto modo un curso que se acercara a los objetivos planteados por la misma escuela, que en este caso, bueno, en la presentación los veíamos y podíamos apreciar que se basaban finalmente en temas relativos a la convivencia escolar en general. O sea, más allá de, y la directora, yo me acuerdo que siempre me lo mencionaba, a mí no me interesa que los chicos aprendan debate para ir a debatir a torneos y a ganarle al vecino, y etcétera, etcétera, como sí podemos ver que hay otras escuelas de debate que eso van a ofrecerle a los establecimientos educacionales, o que ese es su sello. Miren, acá nosotros enseñamos debate que gana torneos, los estudiantes ganan, ¿no? Acá finalmente el objetivo era generar estas acciones que pudieran fortalecer los valores institucionales, que eran el respeto por la diversidad, por la multiculturalidad, por entender al otro como alguien que tiene la misma calidad y merece el mismo respeto que tú. Y la tolerancia finalmente que desarrollan instancias como el debate. Si hay que pensar que cuando a un estudiante se le enseña a defender una postura que no es la propia, se le enseña a ponerse en los zapatos de alguien que pudiera pensar de ese modo, lo cual cognitivamente es bastante importante. No es fácil tampoco. Obviamente habían miedos o
ciertas aprensiones quizás por pensar cómo esto podía transformarse en una especie de otros focos donde se concentraran los conflictos, pero al menos las herramientas que se utilizaban eran en función de no profundizar los problemas, sino que saber identificarlos a tiempo y después poder atacarlos. Así que, bueno, eso es la primera pregunta. La segunda pregunta es que me enfrenté en el aula de clase respecto, o sea, con algún tipo de estudiante que necesitara como cierto apoyo especial, etcétera, etcétera. Habían veces que, por ejemplo, estábamos en la sala de clase y de la nada llegaba una de las profesoras encargadas del PIE, tengo entendido, y solicitaba ciertos estudiantes a los cuales se retiraban lamentablemente de la sala y tenían que ir a reforzar contenido. Habían otros estudiantes que eran estigmatizados como los estudiantes inquietos, los que no se pueden quedar tranquilos, los que están molestando siempre, pero bastaba con darle un poco de desequilibrio cognitivo desde el punto de vista de, ya, pero está bien, no estás tranquilo, pero cuéntame, ¿qué opinas de esto? Y fuera la opinión que fuera, terminaba siendo sometida obviamente a cuestionamiento desde la perspectiva lógica. Ya, pero hagámonos cargo entonces de tu razonamiento. Y ahí terminábamos de vincular los contenidos que estaban enseñando con las mismas intervenciones que daban estos estudiantes. Obviamente yo en esta pasada no creo que tenga el conocimiento teórico, académico, por decirlo de alguna forma, para poder identificar claramente esa situación. Muchas veces fue enfrentarse a la realidad y ver cómo podemos abordarla de la manera más óptima posible según las herramientas que cada uno tenía. Me imagino que un profesor que sepa psicopedagogía o que tenga conocimientos acabados de cómo enfrentar distintos tipos de personalidades de los estudiantes, evidentemente podría haberlo abordado de mucha mejor forma, pero lo importante era no excluir a nadie a priori, sino que entender que aunque uno tenga prejuicios con los compañeros, hay maneras de reencuentro y una de esas maneras de reencuentro puede ser una clase de debate. Me parece muy bien, Vicente. Muy buena tu respuesta y para ser primera vez es bastante significativo lo que haces. Voy a pedir a la señorita Nicole, que es la psicóloga, que pueda hacer su intervención a complementar lo que dijo el profesor Vicente y también para dar un saludo para toda la comunidad presente, para que cuente su experiencia, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, la escuchamos. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Ya. Bueno, mi nombre es Nicole Hernández, para todos los que están ahí presentes, algunos nombres me aparecen. Bueno, estoy súper contenta de lo que fue el proyecto con Vicente. Se inició con dos profesionales antes de Vicente, 2017. Esto surgió del amor por el debate de la directora, Nancy Gallardo. Un día me comentó que sus hijas participaban de debates, yo le comenté que yo había participado en la Sociedad de Debate de la Universidad Andrés Bello en mi periodo académico y bueno, ahí nos unimos por esto y bueno, se hizo 2017, surgió de súper buena manera, lo hicimos con, si no me equivoco, 2 cursos, séptimo y octavo, y después ya como tuvimos bastante buena llegada con los estudiantes, seguimos el año 2018 y ahí estuvo Vicente, estuvo Nicolás. Bueno, fue una muy bonita experiencia verlo todo plasmado en esto que transmite Vicente. Bueno, quiero destacar ahí también el tema de los niños. Bueno, en este colegio hay niños de programa de integración escolar, hay de todos los perfiles, la verdad, ya a nivel cognitivo. Pero lo que hacíamos, bueno, cada clase nosotros nos reuníamos con Vicente, con los chicos que participaban como monitores de debate,
y veíamos si algo había fallado, si algo no nos había quedado como, hoy día no salió bien, hoy día salió súper bien, repliquémoslo, porque estábamos todavía en quinto octavo, entonces eran varias jornadas que estábamos ahí. Entonces, por ejemplo, para que todo el curso participara, que es una de las cuestiones que ahí se estuvieron preguntando, todo el curso tenía roles y funciones. Habían unos que eran los encargados de la argumentación, contraargumentación, la introducción, el cierre, el moderador, y teníamos a todos los demás que eran jurados. Entonces todos tenían que estar atentos del debate porque a cualquiera le podíamos preguntar qué le pareció, cuál era el equipo ganador o si había un empate. Entonces todos tenían que tomar apunte de cómo se estaba llevando a cabo el debate. Entonces, bueno, ahí cada uno destacaba también su participación. Los niños que a veces eran los más habladores, como decía Vicente, los más inquietos, también se podían destacar en esto, porque tenían mucha más personalidad, y los que tenían menos personalidad, a veces solamente temblaban adelante y se iban a sentar. Y después terminar el año con esa niña o ese niño hablando frente al público, frente a un estrado, ya era enriquecedor. Así que, bueno, yo súper contenta de todo lo que se logró, y bueno, yo me incorporé ayer a mis funciones, así que estaba con mi postnatal, tuve mi bebé, así que nada, ahora volver a... Gracias. Volver a todo lo que es esto. Vicente me invitó hoy día a participar, así que estoy súper contenta también de ver plasmado todo lo que fue el proceso de convivencia escolar, de cómo ellos participaron siempre con las indicaciones que nosotros les dábamos, con los temas que nosotros a veces queríamos intervenir en ciertos cursos. Por ejemplo, habían cursos que el tema de consumo de alcohol y droga, entonces decíamos, chicos, hoy día podemos abordar ese tema, y así también sacábamos material para nosotros, poder averiguar o focalizar ciertos niños que tuvieran alguna conducta preocupante. Entonces, siempre estuvimos trabajando en colaboración con el profesor Eduardo en el tema de formación ciudadana. Se hicieron elecciones presidenciales, los niños simulamos una elección presidencial, ellos fueron a votar por curso, marcaban el voto, la urna, todo. O sea, teníamos todo también ahí diseñado para que los niños también pudieran sufragar. La verdad es que fue un bastante bonito proceso y ojalá podamos seguir. Muchas gracias, Nicole, por tu testimonio. En verdad, esto se nota un trabajo en equipo. Yo creo que usted y el Vicente hicieron un trabajo muy en equipo, muy colaborativo. El tema de cómo crear esto un proyecto, no es, insisto, esto no es un proyecto de la noche a la mañana, sino un trabajo arduo de todos los estamentos, y ya, como dices tú, el partido de dirección, convivencia escolar, los docentes, los estudiantes, los apoderados, ha marcado algo, un sello más significativo a ese proyecto y esas clases de debate. Bueno, en nombre de acá, Antofagasta, le deseo ojalá que sigan continuando con este proyecto, con este proyecto significativo. Esperemos que esto da pie para que otros colegios, inclusive acá en Antofagasta, los colegios vulnerables, bueno, como yo trabajo acá, podamos hacer este tipo de proyectos significativos. Entonces, esto es así en parte. Ah, sí. Eduardo dice que decir algo. Adelante, Eduardo. Te escuchamos. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Sí. Ahí. Bueno, buenas noches a todos. Quiero saludar gratamente a los participantes de este foro, de este taller, a Vicente especialmente por ser el encargado de transmitir lo que se hizo en la escuela donde trabaja Nicole, que acaba de exponer, donde trabajo yo, que fui el profesor de historia que estuvo en ejecución del proyecto, tratando de vincular principalmente temáticas de formación ciudadana con debate. Así que primero, bueno,
frente a lo antes mencionado, agradecer a Vicente por sus ganas, por ser una persona joven que tiene muchas ganas de que las temáticas vinculadas al debate se puedan transmitir en diferentes espacios. Yo creo que esa es una herramienta que es una de tantas herramientas que se necesitan mucho en las escuelas. Mi experiencia en el taller de debate fue una experiencia muy enriquecedora personal como profesor. Yo como profesor de historia tengo, de cierta manera, se me da, como se dice, con más facilidad de alguna manera y con más ganas el tema de establecer temáticas vinculadas al debate. Creo que una de las cosas que falta mucho en las escuelas, dentro de la disciplina de la historia, encontrar temas vinculados al debate son cosas que a veces extrañan. Tratar de trabajarlo de forma transversal es algo importante, un desafío grande, sobre todo en una sociedad que de alguna manera, a partir de los sucesos que se dieron el año pasado, demandan de alguna forma de que como sociedad tengamos herramientas que nos permitan poder vincularnos con el otro. Y estas herramientas a partir del debate fueron elementos muy enriquecedores. Por lo tanto, yo escucho las palabras de Vicente, de las demás personas que están comentando respecto a lo que se hizo en la escuela, y de verdad que es un proceso muy serio. Con Vicente tratábamos de ser más riguroso posible, de sentarnos a trabajar, de planificar, de ver ciertas dinámicas que tenían cada curso, porque quienes son docentes saben de que cada curso también tiene ciertas dinámicas que no se repiten en los otros cursos. Tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales que también son pequeños universos que también debemos de alguna forma hacernos cargo. Por lo tanto, el debate de alguna forma permitió de que todos pudiéramos convivir en este microespacio o microcosmo que tiene la escuela y nos pudiera entregar muchas herramientas. A mí también como profesor. De hecho, el Manuel Aspade lo tengo ahí, siempre lo estoy mirando, muy interesante. Con Vicente conversamos mucho con respecto a cómo llevar las temáticas, la planificación. Por lo tanto, fue un trabajo bastante serio, acucioso, muy trabajado. Por lo tanto, yo estoy muy contento de escuchar las palabras, como lo decía anteriormente, me sumo a las palabras de Nicole, y eso, creo que fue una muy bonita experiencia que llenó y enriqueció a los estudiantes de muchas herramientas. Ustedes mismos podían ver las imágenes de los estudiantes, que son los mismos niños con los que hoy día lamentablemente, dado el contexto, no podemos ver. Veo la imagen de la escuela de aquí, en una invernal, ¿cierto? Una lluvia, como nostálgico ver la escuela de alguna forma, como estamos hoy día, pero ahí estamos, con la convicción de que todo esto que está pasando de alguna manera vaya cesando y de a poco ir retomando las funciones dentro de la perspectiva que se puede entregar, ahora en la forma que podemos tener a través de este medio, por ejemplo, que es comunicarnos desde lejos. Así que eso, como bien en general, agradecimiento, satisfacción, porque también me permite a mí poder enriquecer mis herramientas como profesor, que es un elemento importante, y eso creo que podría decir por el momento. Muchas gracias, colega Eduardo. Yo también soy profesor y un orgullo, qué bueno que un buen trabajo mutuo, escuchar su testimonio. Muchas gracias. También me decía Nicole, la directora, o bien la directora que también hable un poquito para finalizar, antes de finalizar el taller. Así que a la directora de la Escuela Nanihue que hable ante la sala y para el país y Latinoamérica. Estaba yo aquí camuflada nomás, un poquito escondida, no estaba como para ponerme a hablar así en público, así que no voy a poner la cámara porque estoy en pijama y ya esa es mi vida muy privada. No se ¿Ya? preocupe, lo importante es que usted hable que se exprese nomás, no se preocupe, unas palabras nomás para finalizar el... Miren, nosotros tuvimos siempre la inquietud, o sea, yo siempre tuve la inquietud de que los niños pudiesen desarrollar mejores estrategias de comunicación y de expresión. Y vi que una vía importante era hacerlo a través del taller de debate. O sea, uno de los objetivos fue ese, y el otro también desde el área de la convivencia escolar. La idea era que se pudiesen hacer la resolución de conflictos desde la discusión y no desde el puñete, porque en realidad los niños los conflictos suelen resolverlo desde la violencia, desde el golpe. Entonces
parte de la estrategia también de implementar el debate fue que los niños aprendieran a resolver sus conflictos desde el ámbito de lo verbal, ¿ya? Nosotros iniciamos este taller, como decía Nicole, y tuvimos un par de monitoras antes también que también eran muchachas que habían estado en talleres de debate, y cuando llegaron Nicolás y Vicente, siguieron un poco en el trabajo que ya veníamos haciendo, pero también cada persona va dándole su propio matiz. Fue bastante interesante el trabajo que hicieron estos dos muchachos que eran estudiantes de Derecho, bastante brillantes en realidad, el perfil que el taller tenía pensado. Hemos funcionado bastante bien. Lamentablemente este año no hemos podido implementar el taller de debate. Vamos a tener que esperar a que volvamos a estar en condiciones un poco más normales, ya trabajando en la escuela, pero el debate ya, esta tarea está incorporada de manera permanente en nuestro trabajo escolar. Es algo que se ha ido afianzando con el tiempo y, como el Vicente decía recién, yo creo que incluso ya estamos en condiciones de exportar un poco la idea a nuestras escuelas vecinas y mostrar nuestra experiencia para que también se pueda replicar. Así que solamente agradecimientos y felicitaciones a todos los muchachos porque lo han hecho muy bien. Y espero que podamos continuar. Eso es lo único que está, ¿cómo se llama?, en nuestra visión, en nuestra vía, poder avanzar con esto porque hemos visto muy buenos resultados. Gracias. Muchas gracias, directora, por sus palabras. Para antes de finalizar, no sé si alguna persona más que quiera intervenir, o si no, le dejaremos la palabra de Vicente para que las últimas palabras para cerrar el taller. Vicente, ¿algunas palabras finales? Y bueno, me gustaría dar las gracias por todas las intervenciones que hubo. Qué grata sorpresa me llevó el saber que está la directora presente en esta aula, no me había percatado. Hubiese preparado mucho mejor mi presentación. No, mentira. Pero gracias de verdad por el apoyo, más que nada, este tipo de iniciativas que generalmente no abundan como debería. No abundan como debería. Creo yo que la mejor conclusión o síntesis que se puede dar de esto es que se siga fomentando lo más posible. Mi más grande agradecimiento y respeto a la Escuela Nanihue en todo su conjunto por aventurarse a salir del esquema tradicional apostando por este tipo de iniciativas. Y eso, cuenten con mi ayuda para siempre. Así yo, el Nanihue en el corazón siempre, para mí fue totalmente significativo tener la posibilidad de enseñarle a estudiantes desde los 10 años. O sea, de verdad que un desafío y una experiencia totalmente enriquecedora, y espero que nos sigamos encontrando en este tipo de instancias, porque hace falta. Muchas gracias. Bueno, sin más nada que decir, se agradece a todas las personas por participar en esta sala, en este taller un poco más extenso. Se agradece a todas las personas, a la personal docente. Aprovecho a saludar al personal docente, paradocente, equipo de cuerpo directivo, docente, apoderado de la Escuela de Nanihue de Santiago, de acá de Antofagasta. Les mando un cariñoso saludo. Muchas bendiciones por este proyecto y para todos una larga vida a esta escuela, que para nosotros que va a ser de pie para proyectos oficialmente importantes dentro del contexto vulnerable y todo lo que es importante para todo el quehacer educativo. Se agradece a todos los asistentes. Recordarles que mañana vamos a tener un taller de
Rap Debate con Marcelo Ibarra a las 22 horas. 18 horas para los que están acá, algunos profesores que están dentro de esta sala. Ahí yo voy a realizar un taller de preparación de evaluación docente de portafolio. Vamos a analizar tema de portafolio a las 6 de la tarde. Y el sábado tenemos un taller de autosuficiencia en tiempos críticos para todas las personas que quieran participar y cómo mantener una sana convivencia, y eso terminaríamos el taller por la semana. Desde ya, en nombre de la Sociedad de Debate Antofagasta, en nombre mío propio, agradecer a cada uno de ustedes su presencia, a todos los que también vieron la transmisión por Facebook Live, y a todos, a todas, por acompañarnos este día, esta jornada tan significativa para todos. Tuvimos la profesora argentina María Eugenia Arwin y terminamos con un testimonio de trabajo colaborativo a cargo de Vicente Correa. Desde ya le mandamos un cariñoso abrazo, muchas bendiciones, el llamado que a cuidarse de esta pandemia, no salgan de sus casas y que Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.